Buen día, bienvenidos. Para mí es un placer tenerlos el día de hoy acá. Mi investigación se titula Una evaluación del efecto biocontrolador sobre Fusarium de rizobacterias aisladas de Eruca vesicaria. Eruca vesicaria es la rúgula obtenidas en un sistema aquapónico. Mi nombre es Camila Pachón y mi director es Edwin Gómez Ramírez. Según estadísticas como tal de la FAO, han habido un aumento en la producción agrícola, esto con la necesidad de suplir las altas tasas de rendimiento ante el aumento exponencial de la población que ha venido aumentando en el último siglo. Esto tiene una relación directamente proporcional con la producción, comercialización y aplicación como tal de agroquímicos, que sabemos que estas son sustancias muy complejas de degradar con múltiples compuestos de altas densidades y concentraciones, ¿sí? Que ante, digamos, buscar la solución de diversos problemas, lo que puede ocasionar en realidad es un conjunto de riesgos que muchas veces superan como tal los beneficios, ¿sí? Lo que se busca entonces dentro de como este manejo integrado de plagas y desde un punto de vista mucho más biológico, entonces es buscar herramientas de control donde tengamos organismos capaces de producir o como de antagonizar diferentes plagas a través de metabolitos, enzimas, diferentes mecanismos de acción que reduzcan como tal estos efectos nocivos que producen estas plagas en los cultivos. Ya para entonces nuestra justificación tenemos centrado nuestra en seguridad alimentaria y en garantizar el bienestar animal. ¿Por qué? Ya que estos son uno de los problemas eh, más, digamos, complicados de tratar, ya que tenemos entonces altos riesgos de contaminación digamos, por parte de los patógenos que atacan los peces, como tanto peces como plantas, ¿sí? Eh, Tengamos en cuenta que no todos los microorganismos están asociados con enfermedades, claramente. Eh, Tenemos especies en donde al tener unos servicios de desnitrificación, como lo conocemos en los sistemas aquapónicos, que son emitidos por los peces, y va a haber como una recuperación y una remineralización de estos desechos como tal sólidos. Entonces, los microorganismos tienen unas altas tasas y altas capacidades de producir unos beneficios. Sin embargo, pues en la actualidad los trabajos asociados como tal a la microbiología en los sistemas aquapónicos o de recirculación son muy reducidos, ¿sí? Por lo cual en el presente trabajo pues pretendemos como tal entender a través de diferentes metodologías como tal cómo actúan, ¿sí? Cómo actúan estos microorganismos frente a la actividad como tal de los fitopatógenos. Nuestra pregunta de investigación radica entonces en ese porcentaje de inhibición que van a tener estas rizobacterias aisladas de la rúgula sobre el control del crecimiento de Fusarium. Nuestra hipótesis entonces es básicamente cómo estas rizobacterias generan ese potencial antagónico frente a Fusarium. Puede ser a través de enzimas, metabolitos y consorcios que lo que van a producir es inhibir como tal la propagación del fitopatógeno. Nuestro objetivo general entonces va a ser estimar el porcentaje de inhibición de las rizobacterias que se ailean de rúgula y que estas rizobacterias, como lo dije anteriormente, son cultivadas y derivadas de un sistema aquapónico. Entonces, inicialmente de este objetivo general derivan dos objetivos específicos, que es determinar si el porcentaje antagonista como tal de estas cepas es efectiva como tal en el control, en el crecimiento e inhibición de estos metabolitos producidos por los fitopatógenos. Y vamos a interpretar como tal este efecto que tienen las bacterias, ¿sí? A través de pruebas antagónicas, solubilización de fosfatos y producción de sideróporos para producir, entonces, interpretar y conocer un poco más estos mecanismos. De estos objetivos específicos derivan unos materiales y unos métodos que son las metodologías que vamos a continuar
para entonces llegar a cabo y poder cumplir esto. Tenemos entonces en los materiales y los métodos nuestra área de estudio. Básicamente nuestra área fue en Cajicá, Cundinamarca, ¿sí? En la Universidad Militar Nueva Granada, en el país de Colombia. Tenemos acá una imagen en donde al fondo podemos ver nuestros sistemas como tal, en donde teníamos las siembras como tal de lechuga y de rúgula, en donde se aislaron como tal las bacterias. La obtención como tal de estas rizobacterias, pues entonces se obtienen como tal unas plántulas de un centro agrícola, ¿sí? Y estas plántulas se ponen posteriormente trasplantadas en los sistemas de recirculación bajo un flujo de 200 litros por hora, ¿sí? Junto con una producción de tilapia. En el aislamiento de las cepas bacterianas vamos a tener entonces, luego de la etapa de crecimiento vegetativo de un mes, se transfirieron cuidadosamente a unas bolsas de papel en donde se realizaron unos procesos para su conservación, ¿sí? Y posteriormente realizar las diluciones seriadas en donde vamos a obtener como tal las colonias que vamos a utilizar para la investigación. Ya la caracterización bacteriana, esto como lo conocemos a través de pues, diferentes tinciones, donde vamos a tener características microscópicas y macroscópicas, que la finalidad principal de esto es la identificación de posibles géneros, ¿sí? Aislados que podamos tener. Ya en el bioensayo es muy importante, vamos a tener entonces, vamos a utilizar una técnica como tal de confrontación que radica entonces en la siembra de la rizobacteria, evaluar en 4 puntos alrededor del medio del cultivo PDA. Como lo vemos, los 4 puntos alrededor son las bacterias y esto se utiliza básicamente para optimizar el espacio, ¿sí? Por la cantidad de bacterias. Dentro, pues en el centro vamos a tener un plug de no más de 5 milímetros de diámetro del fitopatógeno. En la evaluación antagónica vamos a tener entonces, se van a tener en cuenta los diámetros como tal de las colonias de control y de las colonias tratadas. Como vemos, lo que se va a querer evaluar es el porcentaje de inhibición que va a generar el crecimiento como tal del hongo y de la bacteria, y esos halos entonces nos va a tener como el final. Listo, entonces vamos a tener nuestra cuantificación de producción de sideróforos, que son pruebas bioquímicas muy importantes que nos van a decir si estas rizobacterias son o no productoras de estos sideróforos, y estas metodologías van a ser a través de aplicaciones de diferentes hidróxidos, ácidos, ¿sí? El cual nos realicen unos virajes de color y que se van a llevar a un espectrofotómetro de luz que nos van a entonces caracterizar como tal la respuesta positiva o negativa. Ya para el análisis estadístico vamos a probar ANOVA, que pues, a través de diferentes softwares como RStudio, para la comparación como tal de los tratamientos de cada cepa bacteriana, y se realizará pues ese test de mínima diferencia significativa en donde vamos a tener en cuenta valores menores a 0,05 para tener entonces en cuenta si van a ser potenciales antagonistas como tal del hongo. Las consideraciones bioéticas son muy importantes en estos porque ya que tenemos la microbiología aplicada en sistemas acuapónicos, pues vamos a tener dos tipos de organismos vivos, tanto los peces como las plantas, ¿sí? Entonces tenemos que tener esta investigación bajo la luz de diferentes avances tecnológicos y metodología, pues que acompañen como tal estos principios y las normas del equilibrio de salud completa como tal de nuestro sistema de recirculación. Ya para los resultados esperados, tenemos entonces en primera fila aquí en azul, tenemos a nuestro Fusarium, el género Fusarium, conocemos que es uno de los fitopatógenos más agresivos y con rasgos como tal de hospederos muchísimo más amplios. Atacan cultivos de alta importancia y pues las pérdidas anuales son
incalculables, lo que genera entonces una acción desesperada por parte de los agricultores en la aplicación de los agroquímicos, ¿sí? Sin embargo, pues muchas veces esto no ha funcionado, ya que el mecanismo de acción de Fusarium es muy complejo, ya que este penetra por la raíz y lo que hace es provocar una pudrición del tallo y pues va entonces colonizar pues posteriormente a través de su sistema vascular, ¿sí? En previas investigaciones que se realizaron, se han encontrado géneros como Pseudomonas y Bacillus, que son controladores principales de estos géneros fitopatógenos como Fusarium y también Alternaria, ¿sí? Entonces lo que se espera principalmente, el resultado es que el género más ampliamente diversificado en nuestras bacterias sea Bacillus, ¿sí? Ya que este tiene un mayor sostén en la literatura que genera una promoción de crecimiento vegetativo, que son las llamadas y conocidas bacterias PGPR, y además de esto, pues que genera una producción de auxinas, enzimas y sideróforos, que son medios como indirectos que actúan como antagonistas, que generan pues diversos mecanismos de acción en contra y que disminuyen como tal la enfermedad en las plantas, ¿sí? Se esperan entonces tener este tipo de gráficas que vemos acá, que son gráficas en donde el tiempo de siembra influye directamente en el porcentaje de inhibición, ¿sí? Entonces se esperan que vayamos a tener esos resultados distintos y esas comparaciones en donde vamos a tener siembras simultáneas, siembras con 24 horas o X tiempo, en donde se le va a dar ese porcentaje de, de competencia como tal a la bacteria para que ayude como tal a esos metabolitos, a la generación de esos metabolitos en contra del fitopatógeno, ¿sí? Y que entonces estos resultados nos produzcan unos porcentajes mayores al 50%, ¿sí? Y eso pues entonces nos va a permitir tener como estas bacterias principalmente como promotoras de antagonistas. Y claramente se esperan este tipo de imágenes que son entonces los principales resultados del antagonismo y estos diámetros y, como lo dije en la metodología, esos halos de inhibición que se ven entonces muy marcados entre la bacteria y el hongo, que permite entonces mostrarnos los resultados de cada una de las cepas que se van a evaluar. Básicamente, los impactos vamos a tenerlos de manera ambiental, científica y social, ¿sí? Dentro de eso, pues entonces se quiere buscar que se reduzcan claramente las aplicaciones de agroquímicos en diferentes cultivos sembrados, ya sea en suelos principalmente, y generar un impacto como tal en la comunidad acuícola, en este caso, de la importancia de los biofiltros, como ya lo conocemos en los sistemas acuapónicos, y la interacción de los microorganismos y las plantas, que genera que estos cultivos sean tan exitosos, ¿sí? Entonces, pero en realidad no se le da como ese verdadero atributo y esa caracterización amplia a los organismos que están directamente implicados, y esto es básicamente por el desconocimiento y la falta de literatura científica en contra pues, de este tema. En lo ambiental, básicamente, pues al querer buscar como estos sistemas agroecológicos, entonces vamos a tener pues que está, como lo dije anteriormente, esa disminución como tal de las aplicaciones. Tanto en lo científico vamos a tener entonces un impacto como tal de una generación de conocimiento nueva en estas investigaciones, y lo que va a hacer es como un abrebocas también para el ampliamiento del conocimiento. Y ya para social, entonces vamos a querer un cambio de las prácticas en la agricultura y en la acuicultura, ¿sí? Entonces ampliar el conocimiento tanto de pequeños y grandes agricultores acerca de la importancia de estos microorganismos que habitan como tal en el rizoplano. Ya para nuestro cronograma, este es un cronograma
ya para nuestro cronograma, este es un cronograma de Gantt en donde tenemos más o menos una especificación de 8 meses, en donde la metodología está distribuida por semanas, por días y por horas, en donde tenemos metodologías que se pueden continuar paralelamente y otras metodologías en donde no podemos empezar una sin terminar la otra, ¿sí? Entonces, esto es lo que se quiere ver y ampliar y ver uno de su conocimiento de lo que ha venido haciendo y qué tiempo ha venido transcurriendo en lo que se ha realizado. Por último, entonces tenemos nuestro presupuesto, que son entonces esto es un presupuesto global que se ha realizado con personal, equipos, software, materiales, salidas de campo, servicios técnicos y publicaciones que son pues específicos de nuestro trabajo de grado, en donde pues no tenemos salidas de campo, no se van a aplicar, digamos, la compra de softwares, algunos equipos, ¿sí? Para tener unos resultados muchísimo más específicos, unos materiales en donde vamos a querer obtener unos medios muchos más específicos y selectivos para las bacterias. Dentro del personal está mi profesor, mi director de la pasantía, en este caso yo, y diferentes pues ayudantes, y las publicaciones y las patentes equivalen a el resultado de esta pasantía, que sea un artículo científico en donde se pueda llevar a una revista como tal y una publicación, y pues como sabemos que estos son los precios de publicación y todo que tienen específicamente cada revista. Y listo. Muchísimas gracias. Para mí fue un placer haberles presentado el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hasta pronto.